A lo largo de mi vida, haciendo siempre deporte, yo he tenido lesiones, muchas lesiones de todo tipo, ¿sí? Lesiones que me han durado días en recuperarme, meses e incluso años que me han aislado del deporte por años. Hoy quiero comentarles cuáles son las lesiones más frecuentes, por qué nos lesionamos y también con mi experiencia y con lo que he estudiado quiero enseñarte cómo prevenir lesionarte. Quédate en este video porque al final aprenderás los problemas de una lesión, lo que puede ocasionarla y también las soluciones más frecuentes. Mi nombre es Jesús y empecemos con el video. Primero, ¿qué son las lesiones o cuáles son las lesiones más comunes? Bien, tenemos lo que son los esguinces. Los esguinces ocurren cuando hay una rotación, ¿sí? Por ejemplo, el esguince de tobillo, se rota el tobillo en un eje exagerado y eso produce un dolor en la articulación, una lesión. Tenemos lo que son las descolocaciones. Ya, por ejemplo, cuando a alguien se le sale un hombro de su posición, eso es una discolocación, ¿vale? Tenemos la tendinitis, ¿sí? Las tendinitis tienden a ser inflamaciones en las articulaciones por el uso repetitivo de esa articulación. Y tenemos lesiones graves como las fracturas, ¿ya? Un hueso, ¡pah!, se quiebra. Ahora te voy a mencionar causas por las cuales te lesionas y también soluciones a esto. Primera, una mala técnica. Bien, en el mundo del ejercicio existe un estudio del movimiento, ¿sí? Un estudio que se le hace al movimiento a cada ejercicio y que por medio de ese estudio se sacan unas causas de posibles lesiones y cómo prevenirlas, ¿sí? A esto se le llama lo que es la biomecánica. Y es que la biomecánica viene a ser ese estudio del movimiento del cuerpo humano. Entonces se han estudiado cada ejercicio, por lo general la mayoría de ejercicios se le han hecho estudios biomecánicos para saber una técnica, estandarizar la técnica y que esto las personas la puedan hacer, ¿vale? Cuando una persona no tiene este conocimiento, entonces va a ocurrir una lesión. Por lo general las lesiones por una mala técnica no suelen ser lesiones tan graves, sino que vienen a ser progresivas. Es decir, tú puedes hacer una sentadilla con la columna encorvada, ¿sí? Por hacer una sentadilla con la columna encorvada no te vas a lesionar inmediatamente, pero el hacerla muchas veces va a ocurrir en una lesión que va escalando de forma progresiva. ¿Ya? El problema, por ejemplo, ocurre y es que se van desgastando articulaciones, músculos y se crean descompensaciones o incluso se hacen fuerzas donde no deberían hacerse esfuerzos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, malas técnicas como lo que es hacer una sentadilla con la espalda curviada, rodillas torcidas, ¿sí? Tobillos desalineados. Tenemos lo que es hacer hasta un abdominal, un crunch abdominal con el cuello muy encorvado, ¿sí? Puede dañar la parte del cuello, las cervicales. Tenemos, por ejemplo, el hacer un peso muerto con la espalda así, con la espalda no recta sino encorvada, puede ocurrir en dolores terribles de la columna. La solución para evitar lesionarnos por una mala técnica pues viene a ser que alguien te asesore, ¿sí? Tener una buena técnica, que alguien te guíe y estudiar esa biomecánica de ese movimiento, ¿vale? Así vas a poder tener un mejor rendimiento, una mayor fuerza en ese movimiento y evitar los riesgos de las lesiones, ¿vale? Recuerda que la técnica se basa en detalles. A veces los detalles marcan la diferencia. Otra lesión muy común viene a ser por el exceso de peso o una carga o un estímulo muy fuerte a lo cual no estamos acostumbrados. ¿Cuál es el problema aquí? El ego. La gente se lesiona por el ego de levantar mucho peso, ¿ya? Y esto viene a ser psicológico, ¿ya? Puedes tener una gran técnica,
puedes tener una gran técnica, pero no hay ninguna técnica que soporte un peso al cual tu cuerpo no está condicionado para trabajar con él. Les comento una anécdota. Una vez yo estaba haciendo una sentadilla con muy buena técnica, ¿sí? Moviendo mucho peso, y estaba solo en el gimnasio. Ya habían cerrado, ya iban a cerrar, eran las últimas repeticiones y yo estaba con la barra aquí, ¿sí? A tope. No sé, bajé mucho, las estaba haciendo profundas, y cuando bajé llegué a un momento en el cual no podía subir y no podía subir. No había forma de enviar la barra hacia atrás, y me tocó enviar la barra hacia adelante con una curvatura de la espalda para lanzarla en el rack con todo ese peso y esos discos. Eso inmediatamente me causó unos dolores en la columna que duré como unas 3 semanas más o menos mal de la columna. Me daban corrientazos en los pies, no podía ni mover el cuello para cepillarme los dientes, tenía que andar recto. Fue unos dolores bastante intensos, ¿sí? Afortunadamente me recuperé, pero ahí te cuento una anécdota de que por más técnica que tengas, el peso te puede lesionar, y bien feo. ¿Cuál es la forma de evitar lesionarnos con el peso? Bien, primero viene a ser un acondicionamiento físico adecuado, ¿sí? El cuerpo debe estar preparado y debe estar acondicionado, y progresivamente el peso se debe escalonar. Es decir, si tú levantas 50 kilos, no vas a pasar de una a levantar 100 kilos. No, para ello tienes que levantar 60, 70, 80, etcétera, de forma progresiva. Y fuera de eso, también hay que tener muy buena técnica cuando se maneja peso. Pero aquí el principal consejo para evitar lesionarte con peso es que no cargues tanto tu ego. Entre más cargues ego, más te vas a tender a lesionar por levantar mucho peso. Y otra recomendación muy importante para evitar lesionarse de esta forma es que no solo uses la variante del peso para aumentar dificultad en tus entrenos. No, también tienes variantes como el descanso, el volumen de repeticiones, la complejidad del movimiento, el tempo, ¿sí? La velocidad en que hacemos las repeticiones, las isométricas, fases positivas, negativas. Todo esto es una infinidad de variables que, aparte del peso, ¿sí?, no te van a lesionar tanto como cargar mucho peso. Una causa de lesión muy frecuente y que a todos nos llega a pasar a veces cuando hacemos mucho ejercicio viene a ser el sobreuso o el sobreentreno. Y es que cuando tú le das a un solo grupo muscular, a una sola parte del cuerpo, puedes llegar a caer en este sobreentreno. Viene a ser un desgaste, en especial de las articulaciones, por tantas repeticiones, por tanto uso, por darle tanto movimiento y no dejar días de descanso. En este caso, lo que sucede es que se genera un estrés acumulativo en la articulación, en esa zona, y empiezan lo que son los dolores de muñecas, de manguito rotador, los dolores en los tobillos, en las rodillas, en el lumbar, ¿ya? Y a veces estas son señales que nos da el cuerpo de que ya hay que parar. Por lo general, las lesiones aquí vienen siendo progresivas, empiezan de menos a más, ¿sí? Si te das cuenta, tú empezaste de menos a más en ese entrenamiento y nunca diste una pausa. ¿Cuál es la solución a las lesiones por sobreuso o sobreentreno? Aprender a programar descansos, hacer fases de descarga, ¿sí? Vamos a hacer lo que es, por ejemplo, un mesociclo, ¿sí? Unas 4 semanas, y en esas 4 semanas tú vas a hacer una semana de acondicionamiento, ¿sí? Un entrenamiento general, full body, ¿sí? Luego vas a hacer entrenar carga, ¿sí? O sea, le subes la dificultad. La tercera semana más carga, más dificultad, pero la cuarta semana viene a ser la de descarga, es decir, puro descanso activo, rutinas muy fáciles, puro estiramiento, movilidad. Eso te va a ayudar a evitar ese sobreentrenamiento y esa sobrecarga articular que te puede ocasionar esas tendinitis principalmente. Si tú preparas así los entrenos y no estás entrenando todo el tiempo a tope, vas a ver que no te vas a lesionar, ¿sí? No van a ocurrir lesiones, ¿sí? Porque vas a tener tus fases de descarga y de carga.
forma inteligente. También presta mucha atención a las señales de tu cuerpo, porque tu cuerpo te avisa. A veces hay días que no tienes la misma fuerza para levantar ese peso, para hacer esos movimientos, y esas son señales. A veces hay días que sientes ciertas pequeñas molestias, pero sientes como que el músculo se va cargando y tú no le pones atención. Entonces presta mucha atención a las señales que te da tu cuerpo. Así puedes prevenir lesiones articulares y ese desgaste. Una causa de lesiones viene a ser también los factores físicos de cada persona, como la edad, ¿sí? La habilidad o el nivel físico, los antecedentes de salud, lesiones del pasado, cirugías, el peso o la flexibilidad que tenga la persona. Aquí las lesiones vienen, por ejemplo, cuando una persona ya de mayor edad quiere hacer movimientos, los mismos movimientos con la misma exigencia que hacía cuando era joven, ¿sí? Obviamente, evidentemente vas a tener un riesgo mayor de lesión. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que cumplan más años vienen los achaques. Tú ya no puedes estirarte tanto como cuando eras un jovencito, sino que ya las lesiones hay que cuidarse más, ¿sí? La edad. También tenemos personas que hayan tenido fracturas, personas que hayan tenido rotura de tendones, un accidente, ¿sí? En este caso hay ciertos movimientos que van a representar más riesgo para ellos. Por ejemplo, imagínense una persona que haya tenido algún accidente en la columna, ¿sí? Aquí una sentadilla con mucho peso podría ser bastante lesiva. La solución a esto viene a ser tener en cuenta las particularidades de cada persona, ¿sí? Adaptarse, conocer las limitaciones y adaptar el entrenamiento a esas limitaciones. Esto viene a ser el principio de la individualización en el entrenamiento. Una de las lesiones más comunes y que pasan, y a todos nos van a pasar, nos pasan en la vida, son los accidentes. Nadie está exento de accidentes, ya sea haciendo un deporte o no haciendo un deporte, te vas a lesionar. Yo te doy una experiencia que me pasó con esto de los accidentes y fue una lesión bastante fea. Yo estaba durmiendo. A veces los accidentes ocurren durmiendo y no sé en qué momento estiré lo que son mis tríceps y sentí un chasquido en el codo. Un chasquido, sonó. Cuando fui a mover el codo de esta forma, pues no pasó nada, ¿sí? Pero ya al momento de extenderlo, hacer extensión, no podía. No me obedecía y el dolor era horrible y me hacía devolver el codo, ¿sí? Duré 3 semanas un esguince de codo. Si se me hizo una bola aquí, sí, me puse pues ahí hielo, calor. Bueno, me puse hielo para desinflamar, pero dolió bastante, ¿sí? Y eso me generó un atraso en mis movimientos de calistenia que venía haciendo y me tocó ese brazo tenía que tenerlo todo el tiempo aquí así, no podía hacer extensión, ¿vale? Y pues fue una lesión, no fue una rotura articular ni nada de eso muy grave, pero fue un pequeño esguince ahí en el codo y mira, sucedió cuando estaba durmiendo, solo estiré el brazo y ¡pah! Y la única solución para evitar accidentes, ya sea en el deporte o en la vida, viene a ser la prudencia, la cautela. Ya no busques lo que no se te ha perdido. Ya si ves que el movimiento que vas a hacer, el ejercicio que vas a levantar o lo que sea, puedes correr riesgo, pues no lo hagas, ¿vale? O si ves que te vas a ir a cierto lugar o a trepar a una superficie alta, y si se amerita, sí, si no, pues evita ese riesgo, es la única. Pero igual pasan y no las podemos controlar. El mismo hecho de movernos o en la vida todo tiene riesgos, ¿listo? Entonces lo único que podemos hacer es calcular ese riesgo y tratar de ser prudentes. Esta es la número 1, esta es la razón por la cual la gente más se lesiona, la que más he escuchado y la que más ustedes van a escuchar. Y es que la gente se lesiona principalmente por no calentar antes de entrenar. Esto suele ocurrir por desconocimiento, porque mucha gente ha entrenado, ¿sí?,
sin calentar previamente y no les ha pasado nada, pero les garantizo que alguna vez en su vida les va a pasar. Y estas lesiones pueden ser de todo tipo, pequeñas, durarte la molestia tan solo un día, 2 días, una semana, hasta lesiones que tarden meses en recuperarse. Y aquí yo les voy a contar una anécdota. Miren, cuando una vez yo salía mucho a correr, a mí me gustaba sprintar, o sea, correr 100 metros a toda velocidad, toda potencia. Una vez subestimé el calentamiento previo, casi no calenté y fui a correr y sentí en el flexor de la cadera, con las piernas uno las envía con mucha potencia, aquí ¡pam!, un dolor en el flexor. Y desde ahí hasta el día de hoy, hace ya 3 años han pasado y no me he curado de esa lesión. O sea, aún a veces cuando yo envío la pierna, la envío con potencia hacia adelante, con la fuerza del flexor de la cadera, me duele, ¿sí? Y he hecho pues algunas terapias de rehabilitación para esto, pero miren, ahí están las consecuencias de no calentar y subestimar el calentamiento. Lo que sucede es que el músculo, cuando lo vamos a preparar para un esfuerzo grande de una sesión prolongada de entrenamiento, el músculo, si tú vas y entrenas así en frío, el músculo está rígido, tieso, no hay lubricación, y al hacer esas contracciones, esos esfuerzos, puede que se lesione una articulación o un dolor muscular, una contractura. ¿Cuál es la solución a esto? Siempre calientas, luego entrenas y luego estiras. Sigue esa secuencia. Debes hacer un calentamiento previo antes de una sesión de entrenamiento, sí o sí, para evitar ese riesgo. Cuando tú haces un calentamiento, lo que sucede en el cuerpo es que el cuerpo eleva su temperatura, lo cual permite también un mayor flujo de sangre, lo cual permite que haya una liberación de ciertos lubricantes en las articulaciones, y eso va a hacer que el músculo pueda contraerse y estirarse rápidamente a ese esfuerzo que le estás pidiendo, ¿sí? Sin lesionarse. También vamos a liberar ciertas hormonas, serotonina, dopamina, vamos a liberar cortisol, vamos a liberar también adrenalina, lo cual te permite condicionarte para entrenar y dar un mejor desempeño, ¿ya? Entonces siempre hay que calentar sí o sí antes de una sesión de entrenamiento. El calentamiento puede ser como los que yo tengo aquí, que te voy a recomendar que puedes hacer. Estos calentamientos son más generales, ya sea el tren superior, tren inferior, ¿sí?, o full body. Pero además de eso se recomienda hacer un calentamiento específico para el primer ejercicio, la primera serie, en especial para deportistas o gente que va a hacer movimientos bastante de una dificultad alta. Se recomienda hacer algo que se llaman series de aproximación, que es hacer el movimiento el mismo que por el que vas a empezar la rutina, pero muy fácil, con muy poca carga, ya sea con muy poco peso o en una variante de movimiento fácil. Es decir, si vas a hacer unas dominadas lastradas con peso, pues empiezas haciendo australianas, ¿sí? Y empiezas haciendo dominadas lenticas, sin peso, solo colgándote de la barra para activar específicamente esa musculatura. Muy bien, amigos y amigas, espero ya no se me lesionen más, sigan estas recomendaciones. Si les gustó el video y les fue útil, apóyenme con un fuerte like, suscríbanse a Nivel Fit. Mi nombre es Tesú y aquí les dejo más videos que pueden interesarles. También, muy importante, mi nuevo canal Universo de Mente, para que vayan y vean recomendaciones de películas, análisis, historias de ficción. Sí, se los dejaré por aquí para que vayan, lo visiten y se suscriban. Nos vemos en otro video para que subamos el nivel.